Casi toda su vida se la pasó cantando, pero de niño no soñaba con micrófonos ni con escenarios. Soñaba con diamantes, pero no de joyas, sino de tierra y de cal. Su ilusión era ser beisbolista. Pasaba las tardes lanzando pelotas contra una pared, imaginando que jugaba en las grandes ligas. Decía que un día lo verían en televisión, corriendo bases con una sonrisa de oreja a oreja. Y quizá lo hubiera logrado. Tenía talento, tenía fuerza, disciplina y tamaño. Pero lamentablemente, el destino tenía preparada otra jugada para Ruby Pérez. Sería un accidente absurdo. No se dio cuenta que venía un auto y eso le tronchó los sueños. Una caída, una lesión en la pierna y un adiós al deporte. Tenía solamente 15 años y un corazón roto. Días enteros en el hospital que parecían interminables. Oraciones de un padre pastor y leyendo el Salmo 103. Así que buscando consuelo, comenzó a cantar. Primero lo hacía solo, a escondidas en su cuarto, y después estudió en un conservatorio y allá aprendió a tocar algunos instrumentos y tocar en reuniones familiares, con guitarras prestadas y con voz temblorosa a veces. Poco a poco la gente empezó a callar cuando él cantaba y luego a aplaudir. Pasaron los años, los viajes, la orquesta de Wilfrido y luego de solista, las mujeres, el dinero, 7 hijos e innumerables aventuras amorosas, incluyendo una diplomática como último amor. En su juventud, cuando apenas empezaba a escalar la montaña de la fama, se casó con una mujer llamada Inés Lizardo. Ese sería su primer amor, que la conocía desde que eran compañeritos de clase. Fue un amor tierno, un amor limpio, sin cámaras ni escándalos, y tampoco fama de él, del mismo Jaina, de allá. La ventaja era que Inés lo conocía antes del éxito, antes del brillo, antes de las marquesinas, antes que el mundo lo reclamara como suyo. Se amaron con sencillez, como se ama cuando aún se cree que todo es posible, y se juraron eternidad. Pero la vida en el escenario es celosa, lamentablemente para Inés. Él comenzó a viajar con un poco más de 20 años, en 1978, con los juveniles de Bani. Y luego con la reconocida orquesta de Wilfrido Vargas a comienzos de los 80. Popularizó el africano, Volveré, Las avispas o Cuando estés. Pero sobre todo el himno sería Volveré. Pero a medida que firmaba contratos y a estar más en aviones que en casa, volvió a ir, pero no con tanta frecuencia. Y el amor, como una vela sin resguardo, se apagó. Inés sabía perfectamente que un corazón volantón, como el de Ruby, tendría muchas aventuras, y más que duraba días enteros sin ir a casa. Pero una mujer como ella, como Inés, enchapada a la antigua, reservada, y de esas que guardan las cosas del marido, no hubo peleas, solo simplemente se fueron distanciando. No hubo escándalos, solo un adiós silencioso. Y aunque ella era una mujer discreta, con él, idas y vueltas, tuvieron 4 hijos y él jamás habló mal de ella. Siempre fue la única mujer con la que me casé y la única que me conoció, decía. Y literal, por eso nunca se divorciaron. Pero sí muchas pasaron por la vida de Ruby. Algunas se quedaron por días, otras se quedaban por meses, incluso semanas y hasta años. Y muchas ni siquiera una noche entera.
Pero nunca volvió a casarse, ni a divorciarse siquiera de Inés. Cuando Inés perecía en 2022, ponía fin a más de 48 años de relación. Sin embargo, Cupido siempre llegaba a la vida de Ruby, así sea, entrado en los 68 años. Conoció a una hermosa diplomática llamada Lady Altagracia Rosario, una mujer elegante, abogada, formada entre tratados, lenguajes formales y decisiones que no admitían temblores. Ella, representando a República Dominicana con firmeza, como cónsul en Houston, Texas, caminando con tacones sin perder el equilibrio, ni en la política ni en la vida. Su mundo de recepciones, pasaportes sellados y llamadas a medianoche. En cambio, Ruby era música pura, cantante de alma libre, de noches infinitas, de versos rotos y amores pasajeros. Su agenda la manejaba el corazón. Donde había un escenario, él encontraba hogar. Donde había una melodía, él encontraba sentido. No había de embajadas, pero sí de besos a la salida de conciertos. Quizá se conocieron en una gala cultural, cuando él tocaba en algún evento. Total, es la manera como dos mundos colisionan entre discursos y acordes, entre diplomacia y emociones, en medio de todo. El concierto era para el 14 de abril, pero él, de las ganas de ver a su amada, lo adelantó para el día 7. Pidió moverlo. Insistió con una sonrisa nerviosa y un brillo en los ojos que su equipo no conocía y que su hija revelaría días después de la tragedia. Hay alguien que me espera del otro lado del océano y no voy a hacerla esperar más. Era cantante, sí, y tenía más de 69 años, pero era de los que aún creían en los finales felices. Ese era Ruby, siempre con las expectativas, como sus canciones, hablando de esperanzas y de volver, como volveré, hasta tu puerta volveré. Pero el destino cruel y caprichoso tenía otros planes, así que nunca volvería a cantarle al oído a su amada en habitaciones discretas, como si estuvieran solos en el planeta, porque simplemente no volverá, porque su amor no necesitaba de pasaportes, pero quizá sí de tiempo. Según su hija, su padre le había manifestado que quería retirarse y descansar, que ya tenía algo con que comer. Y tenía razón, ya que algunos medios situaban la fortuna de Pérez en más de $5 millones. Sobre todo en sus inicios, un momento clave en su carrera fue su incorporación a la orquesta de Wilfrido Vargas, como lo menciona el mismo director en su último adiós al intérprete, de Enamorado de ella. Para entonces, su salario se duplicó, lo cual marcó un hito en sus aspiraciones profesionales, y siendo este suceso el que lo catapultó a la fama posteriormente, su consolidación como una figura destacada del merengue internacional sugiere que sus tarifas por presentación habrían sido muy significativas. Sus hijos probablemente reciban la herencia. Las más conocidas, Zuleika y Ana Mercedes. Así que de esa manera queda clara dos cosas. La primera es que al otro lado del océano, la mujer que lo esperaba, con sus ojos llenos de luz, no sabía que en aquel momento, en aquel mismo instante, él ya no vendría. Que el encuentro tan esperado se convertiría en ausencia, en una ausencia definitiva, porque simplemente Ruby Pérez no volverá. Quizá ella se enteraría por las noticias de lo que sucedió
y sabría que jamás volvería por ella. Dicen que los fanáticos que se encontraban en aquel último concierto lo notaron muy diferente. Dicen que esa noche su voz tenía algo especial, como si cantara no solo para el público, sino para alguien más allá del escenario. Cerrando los ojos, como decía Zuleika, siempre miraba enfrente y con los ojos cerrados, y con sus misteriosos anteojos negros. Y es que esos anteojos negros nunca se los quitó, ni siquiera en conciertos de madrugada, donde las luces apenas rozaban su rostro. Lo único cierto es que para muchos era parte de su estilo, para otros un capricho, pero con el tiempo los anteojos lo convirtieron también en una leyenda. Literal, y así se fue Ruby Pérez, adelantando la fecha de la presentación, corriendo detrás del amor, sin saber que el amor lo estaba esperando, pero nunca llegaría. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Hermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. En la hermosa República Dominicana, esa hermosa isla del Caribe, bañada por el sol, el mar y melodías. Allá vivía un hombre que no necesitaba presentación. Su voz era la banda sonora de cada amanecer, de cada fiesta, de cada corazón roto. Ese era Ruby Pérez y le llamaban la voz más alta del merengue. Y era que simplemente el cantante, aunque para su gente era mucho más, era el consuelo, alegría y la historia viva de la cultura en República Dominicana. Nacido en Jaina, así sin más, en ese pedacito de tierra donde las penas se curaban con canciones y los domingos eran para bailar. Desde joven supo que no estaba hecho para el silencio, sino que pensó que estaba hecho para jugar al béisbol. Pero por esas vueltas del destino, a los 15 y 16 años, ya cantaba, componía canciones y aprendía a tocar guitarra. Cuando tenía 25 ya su voz volaba más allá del mar, cruzando fronteras, representando a su hermosa isla con el pecho lleno de orgullo. Cantaba como si el alma se le escapara por la boca. Cada bolero, cada bachata, cada merengue era una ofrenda a su pueblo, a su madre, a la tierra que lo vio nacer entre cocos, pobreza y mucho mar. Pero nunca se fue del todo. Nunca, a pesar de que pasaba por todo el mundo, repartiendo y dejando un amor en cada puerto. Triunfó en el extranjero, pero siempre regresaba a su calle, a su gente, a ese banco de madera donde componía mirando al mar. Los momentos más difíciles en la vida de Ruby, algunos fue cuando pereció su padre y a él le tocaba cantar en Nueva York, o cuando pereció su madre que le tocó cantar en Miami. Así que aquella noche sería la más trágica en la vida de Ruby Pérez. Ocurrió en una noche aciaga en Santo Domingo, en ese Santo Domingo vibrante como siempre. Se preparaba para una noche especial. Cantaba Ruby. Ese día en los alrededores de la discoteca Jet Set,
El malecón resplandecía, las luces bailaban en los techos y miles de personas caminaban con emoción hacia el lugar. El cantante, el más querido, el más escuchado, ese era Ruby Pérez, el hijo adoptivo de todos los barrios. Regresaba a su tierra tras años sin presentarse. Aquella madrugada, donde el tiempo marcaba las 12:44 de la madrugada. Ya Ruby había cantado entre 5 o 6 canciones frente a un público de cientos de personas. Y algunos asistentes dirían que se veía caer arenilla. Así que de fragmento en fragmento se iba desdeñando el techo. Ruby, como siempre, cantando, diciendo palabras de agradecimiento y sobre todo tirando piropos a las mujeres. Aquella noche pereció, o mejor dicho, aquella madrugada, en su tierra y frente a su gente cantando. La tragedia dejó más que cenizas, dejó un país con el corazón roto, porque al amanecer la noticia ya era luto nacional. Así que quizá las promesas rotas y los futuros inciertos. Nunca hubo boda con la cónsul, su último amor. Solo una historia de amor que floreció cuando muchos creían que ya era tarde, pero no lo era. Porque el amor, como la buena música, no entiende de edad ni de cargos, solo de conexión. Y ellos, entre notas y diplomacia, encontraron la melodía perfecta para poder amarse. Pero ya Ruby no está, jamás volverá, solo su recuerdo quedará. Así que Ruby ya no buscaba escenarios sino momentos. Lady, quien parecía haber encontrado el amor, no pudo hacerlo. Asistiría a darle el último adiós al funeral de Ruby, sin cámaras ni homenajes. Ella pidió quedarse sola un momento frente al féretro, en silencio y con los ojos llenos de susurro. Así que aquella canción de amor entre los dos quedará simplemente en el olvido, o no, o en el pensamiento de Lady, ya que jamás se cantó, pero fue la más real de todas. Así que adiós Ruby, hasta siempre Ruby Pérez. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y gracias, que Dios los bendiga, mis estrellas.